porque Él ha sido muy bueno. Yo quiero, por favor, que... gracias. Me hicieron muy bien. Dios los bendiga. Hoy vengo con una actitud muy devocional. La devoción se expresa a través de la meditación en la palabra de Dios. La devoción se relaciona con la oración. La devoción tiene mucho que ver con la adoración. Así que hay tres disciplinas importantes aquí que nos llevan directamente a lo que es devoción. Todo aquel que practica la devoción entonces es un devoto. Así que entonces estamos hablando de meditar en la palabra del Señor, en la oración y la adoración. Cuando tú estudias la palabra del Señor, y en el mejor sentido de la palabra de estudiar, que está relacionada con la reflexión, son las preguntas que tú le haces a la Biblia. ¿Qué me dice esto? Pero a su vez eso te va a llevar directamente a una cosa que se llama aplicación. Cuando entiendes la palabra de Dios y no la aplicas, se queda ¿dónde? En el intelecto. Cuando estudias la palabra del Señor, la comprendes y la aplicas, entonces eso te lleva a cambios, transformación. Y realmente ese es el deseado resultado, cambios importantes en nuestra vida. Y para esto yo quiero ir a un salmo con ustedes, para leer solamente unos 6 versículos. Salmo 32. Y yo quiero que lo busques, por favor, y mantengas ese salmo ahí, abierto, a la expectativa, porque en este acto devocional vamos entonces a ver qué es lo que Dios me dice para que yo haga. O muchas veces lo que Dios me dice para que no haga. Se expresa entonces en la palabra del Señor, en el estudio de la palabra de Dios, la voluntad de Dios, el deseo de Dios para mi vida. Salmo 32, versículo 1 al 6. Comienza diciendo el salmista: bienaventurado aquel cuya transgresión, diga transgresión, con fuerza, transgresión. Marque esa palabra porque es importante. Ha sido perdonada y cubierto su pecado, diga pecado. Bienaventurado el hombre a quien Jehová no culpa de iniquidad, diga iniquidad, y en cuyo espíritu no hay engaño. Mientras callé, se envejecieron mis huesos en mi gemir todo el día. Porque de día y de noche se agravó sobre mí tu mano. Se volvió mi verdor en sequedades de verano. Mi pecado te declaré y no encubrí mi iniquidad. Diga iniquidad. Dije, confesaré mis transgresiones a Jehová, y tú perdonaste la maldad de mi pecado. Y concluye en esta parte el salmista en el versículo 6 por esto, es decir, por todo lo que se ha hablado, por todo lo anterior, orará a ti todo santo en el tiempo en que puedas ser hallado. Ciertamente en la inundación de muchas aguas no llegarán estas a él. Amén. Pon tu mano sobre tu corazón, por favor. Oh, gloria a Dios para siempre.
Qué bueno es alabarte, Señor. Pero también qué bueno es escuchar tu palabra. La palabra de la experiencia de vida de quienes en ella escriben, en este caso, como el salmista. Y esta mañana nosotros venimos aquí con un espíritu de devoción. Porque en la devoción a ti encontramos entonces respuestas y podemos crecer, como también podemos renunciar a las cosas que nos impiden una relación transparente contigo, Señor. Y aquí está esta iglesia, esta congregación de hombres y mujeres. Todos nosotros tenemos una profunda necesidad de ti y hoy te decimos queremos crecer en nuestra vida de fe. Pero también entre esta multitud habrán algunos que durante esta semana no tuvieron tiempos devocionales. Y yo te pido, Padre, en el nombre de Jesús, que este tiempo, estos minutos que estaré hablando con ellos, sea una inspiración, sea una alta motivación para desarrollar la disciplina devocional, de la meditación en tu palabra, de la oración, de la adoración. Oh Espíritu Santo, maravilloso Espíritu Santo de Dios, que nos consuelas y guías, que nos recuerdas las cosas de Dios. En este día venimos con quebrantamiento de espíritu, con humildad, para recibir de ti, oh Espíritu Santo, dirección. Y yo pido, Padre, en el nombre de Jesús, que de todas las palabras expresadas en este tiempo, tan solo una sola palabra, pueda tocar el corazón. Ese corazón pueda ser tocado. Ese corazón pueda ser sensibilizado y hayan cambios profundos. Todos decimos amén y amén. Gloria a Dios para siempre. Qué bueno, porque les pedí por favor que repitieran algunas palabras. Y esa repetición es intencional, no solamente para llenar un espacio por una modalidad, por una forma, no, es intencional. Porque cuando tú estudias la palabra de Dios, y en un texto como este, por ejemplo, tú ves que hay palabras que se repiten o palabras relacionadas, eso nos lleva directamente al tema central del asunto. ¿Están conmigo este día? Por eso es bueno cuando tú lees la palabra del Señor, tú estés subrayando. Hay personas que no les gusta rayar la Biblia porque creen que es pecado. No, no, no. Pecado es no hacerla. Subrayar. Tú debes tener por lo menos 2 Biblias. Una es la Biblia que tú usas para las reuniones, pero tú debes tener una Biblia para el estudio bíblico, donde haces notas. Yo tengo una Biblia que esa Biblia duró conmigo, todavía la tengo allá guardada en mi oficina, una Biblia que duró conmigo años y años. Esa Biblia viajó por muchas partes. Y si ves la Biblia, parece un recibo de mecánico. Raya por aquí, escrito por allá, versículos subrayados. Y cuando yo veo la Biblia de un hermano que está en blanco, yo digo, oye, esta Biblia como que está sospechosa. Pero cuando yo veo la Biblia de un hermano, de una hermana que está rayada, oye, esa persona está estudiando la palabra de Dios. Se está enfocando en detalles, en aquellas cosas que le han tocado. Por eso digo que las palabras que les pedí que repitieran, lo hice de manera intencional. La palabra pecado, la palabra transgresión, la palabra iniquidad. Y es bueno ponerlos en contexto sobre estas palabras.
Una expresión corta acerca del original de la palabra pecado es errar en el blanco. Se usa una metáfora para enseñarnos qué es el pecado. Cuando erramos al blanco, cometemos un error. Entonces, Dios nos ha puesto un blanco en el cual nosotros debemos caminar en función de eso. Como decía la carta a los Hebreos, puestos los ojos en Jesús, ese es nuestro blanco. Hacia allí, en esa dirección es que tenemos que ir. Cuando erramos a eso, entonces nos estamos equivocando. Por eso se usa esta metáfora para hablar del pecado, errar en el blanco. Ahora, según la doctrina cristiana, en términos muy generales, pecado es aquella acción contraria a la ley de Dios. El pecado está relacionado con lo malo. Pecado en que se incurre dejando de hacer aquello a que se está obligado por ley moral. Hay personas que no dicen cosas y no las dicen porque saben que están mal. Es decir, nosotros, los seres humanos, todos tenemos lo que se llama una conciencia de pecado. Todo ser humano sabe qué es lo bueno y qué es lo malo. Esa es una conciencia. Por eso a veces tenemos una conciencia, como dicen por allí, que nos acusa, o una conciencia que nos aplaude. Nosotros creemos más bien que nuestra conciencia está bajo la inspección, bajo la jurisdicción del Espíritu Santo, que según enseñó Jesucristo es el que nos redarguye de pecado. Ilustran por allí esto que estoy diciendo con una persona y un diablito a la derecha y un ángel a la izquierda. ¿Han visto esas imágenes? Levanten la mano para ver cuántos lo han visto. Todo, ¿verdad? Porque es una manera de ilustrar lo que es la conciencia. En esos términos es entonces cuando hablamos del pecado. La otra palabra, transgresión, es una palabra también relacionada con el pecado, que no es otra cosa que la violación o quebrantamiento de un mandamiento o de una ley. Transgredir es una palabra que es, como diríamos, que tiene un doble uso. Tiene un uso teológico, pero también tiene un uso legal. ¿Están conmigo? Transgredir la ley. Y cuando transgredimos la ley, ¿qué pasa? Dicen que nos ponen los ganchos. Aquí en Venezuela usan esa expresión. Yo no sé por qué hablan de ganchos cuando realmente son las esposas. ¿Por qué son las esposas y no los esposos? Le ponen los ganchos. Transgresión. Y es un asunto tan claro, porque la definición es el quebrantamiento de una ley o de un mandamiento. Cuando Dios estableció al hombre y a la mujer en el huerto del Edén, ¿qué les colocó allí? Mandamientos, una ley. Pueden hacer esto, pueden hacer lo otro. Y no solamente eso, sino que no solamente le dijo no deben hacer, sino también les señaló ¿qué cosa? Las consecuencias. El día que lo hagan, ciertamente morirán. Transgresión entonces tiene que ver con el señalamiento acerca del quebrantamiento de un mandamiento, pero también trae consigo los resultados de esa transgresión. En la otra palabra que les pedí que repitieran conmigo, por favor, es la palabra iniquidad. Es una palabra también relacionada. Por eso digo que hay un énfasis en el asunto del mal. Hay un énfasis en el asunto de no hacer lo que Dios establece. Y esas tres palabras están relacionadas allí. La palabra iniquidad se refiere a la cualidad de inicuo.
y que esa palabra inicuo tiene que ver con maldad, perversidad, abuso a una gran injusticia, es decir, todo acto contrario a la moral, a la justicia y a la religión. Cualidad de injusto. De manera que estas tres palabras están entremezcladas y por eso es importante repetirlas, porque al fin y al cabo el salmista estaba tocando un asunto muy particular. Esas palabras se repiten mucho en la Biblia, desde el Antiguo hasta el Nuevo Testamento. Y hoy en día esas palabras, especialmente la palabra pecado, es detestada. La palabra pecado para hoy es como una grosería para el humanismo y para los progresistas, para los progres, como los llaman hoy en día. Es una palabra que no se usa en el lenguaje secular y más aún detestada en el lenguaje teológico o religioso. De hecho, muchos predicadores lamentablemente en este tiempo han quitado de los púlpitos la palabra pecado. Y muchas veces es transformada en palabras como error, equivocación. Pero resulta que la palabra pecado tiene una connotación eterna. La Biblia dice que la paga del pecado, el castigo al pecado es ¿qué cosa? Es la muerte. Y para mis amigos que están aquí y para los que no están muy relacionados con la palabra muerte en el contexto bíblico o teológico, tiene por lo menos dos connotaciones, que es la muerte física, que es la separación de lo espiritual, de lo físico, pero también tiene que ver con una separación entre la divinidad y el ser humano. De hecho, la palabra muerte significa separación. Entonces, lo que nos está diciendo aquí es que la paga del pecado es la separación del hombre de su Dios y queda como un huérfano a sus propias consecuencias. Y yo, como un predicador responsable bíblico, tengo que usar la palabra que la Biblia me dice que debo usar. Ahora, ¿qué pasa cuando una persona decide no pecar? Porque pecar es una decisión. ¿Están conmigo, verdad? Como no pecar es una decisión. El pecado se ve como una oferta engañosa, algo bueno, pero que el trasfondo es algo verdaderamente peligroso, nocivo. Y comienza el salmista diciendo: bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto su pecado. Aquí comienza con una buena noticia. La palabra bienaventurado está en grado superlativo. En otras palabras, felicísimo, o por lo menos 3 veces feliz. Es decir, va más allá de una alegría, va más allá de una satisfacción, va más allá de algo que tiene corta duración. No, se está refiriendo a algo como permanente, algo que va a perdurar. Bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada. Yo creo que la mayoría, o todos los que estamos aquí, hemos tenido la experiencia del perdón. ¿Cuántos han tenido la experiencia del perdón? Del perdón divino, pero también del perdón de los seres humanos. El pecado es como una gran carga. Hay un producto, no sé si todavía sale, es como un multivitamínico de un hombre que va cargando un pescado. ¿Cuántos vieron eso? Levanten la mano. Cédulas en el suelo. ¿Escucharon el ruido? ¡Pum, pum, pum!
Yo creo que esa ilustración está muy relacionada con el hombre y el pecado. Es una gran carga. ¿Y qué pasa con una gran carga? ¿Qué pasa? Es algo verdaderamente agotador. A tal punto que la persona llega a un estado de no tener fuerzas ni la capacidad de respuesta frente al pecado. Ahí es cuando él se convierte en un esclavo. Por eso, cuando somos liberados de una culpa, tanto aquella cosa que hemos cometido contra otro ser humano, y aquel nos dice, tranquilo, te perdono, mira, eso es una respiración, es un nuevo aire. Por eso, tener la experiencia de ser perdonado por Dios es algo incomparable. Porque Él nos perdona una vez y para siempre. Ya ha sido quitada, como dice este versículo, es cubierto totalmente el pecado. Es una experiencia verdaderamente grata y satisfactoria. Borrón y cuenta nueva. Dios dice, ok, está bien, te perdono, vamos a comenzar de nuevo, una nueva vida. Por eso cuando venimos a Cristo Jesús y le confesamos como nuestro Señor y Salvador, entonces ocurre algo maravilloso y trascendente. Una nueva vida, una vida plena. Fíjense que en el versículo 2 se repite la primera palabra del versículo 1. Nuevamente el salmista está diciendo bienaventurado. Y a mí me llama la atención desde el punto de vista gramatical del énfasis, escúchame bien, del énfasis de la palabra o la acción que es generada por el perdón. ¿Qué es lo que se genera posteriormente al perdón? Gozo, felicidad. Ya no le debo nada a nadie. Estoy bien conmigo mismo, con Dios, estoy bien con mi conciencia. Puedo avanzar como un hombre o como una mujer libre. Fíjense la diferencia entre el versículo 1 y el versículo 2. Están conmigo, ¿verdad? Estamos aquí en un estudio bíblico, estamos muy devocionales hoy. Mira, hay una diferencia importante, porque cuando tú lees el versículo 1 dice, bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto su pecado. La pregunta que yo le hago a la Biblia, ¿y quién es el que perdona allí? No, pero no dice. ¿Están conmigo, verdad? ¿Despertaron eso? Porque cualquiera puede entonces decir Dios o cualquier Dios o cualquier... No. Pero cuando tú vas al versículo 2, a eso le da un carácter personalísimo de aquel que libera y perdona. Bienaventurado el hombre a quién. ¿Qué dice? Jehová. Bienaventurado el hombre a quien Jehová no culpa de iniquidad. Me encanta eso. Realmente me encanta. ¿Sabes por qué? Porque vivimos en el siglo de los dioses. Hay culturas extremadamente politeístas, como el caso de la India, por ejemplo, donde cada familia tiene su propio Dios. Y hoy vivimos también en el tiempo del culto a los dioses, sean humanos o según la creencia, divinos. Y entonces la gente va, como ocurre en la religión popular, va a cualquier persona que yo no descarto que haya sido buena, que haya sido una persona justa, pero que ahora le han encumbrado en una posición de perdonador. Pero aquí, la Biblia, aquí y en toda su extensión escritural, nos muestra que hay solo uno que puede perdonar los pecados del hombre. Gloria a su nombre.
Bienaventurado el hombre a quien le ponemos el nombre claro y raspado, como decimos en Venezuela, a quien Jehová no culpa de iniquidad. Bueno, ustedes conocen la historia. Jehová aquí es el Padre, el Creador. Y de acuerdo a la cultica o la religión, las formas del Antiguo Testamento, Jehová liberaba del pecado a través de las ofrendas y los sacrificios. O sea, pero la persona tenía que hacer algo. Y no solo, escuchen bien esto, no solamente era llevar una ofrenda. Hay que corregir lo que mucha gente piensa acerca del Antiguo Testamento y las ofrendas y los holocaustos. No es, escuchen bien, no es que la ofrenda, que esa oveja, esa paloma sacrificada iba a liberar a la persona. Escuchen, el asunto del perdón y la liberación del pecado no estribaba en la ofrenda, estribaba en la actitud con que esa persona llevaba esa ofrenda al Señor. Por eso en más de una ocasión Dios señalaba a este pueblo de que traían ofrendas, pero su corazón estaba lejos de Él. Es lo mismo hoy en día cuando una persona confiesa que ama a Dios, pero realmente con sus hechos no lo ama. No está demostrando que ciertamente tiene una gran devoción hacia Dios. Y es allí entonces cuando Dios dice, bueno, voy a enviar a mi hijo. Y esa es la historia que encontramos desde el Evangelio de Mateo y en los 4 Evangelios, y en la predicación y extensión de la doctrina del Nuevo Testamento encontramos la redención, el sacrificio del Cordero de Dios. Y ya antes en el Antiguo Testamento especialmente encontramos en el profeta Isaías que fue un profeta mesiánico, un profeta que presentaba a futuro una liberación a través del Hijo de Dios. Ahora es el Hijo de Dios, el Cordero de Dios, que a través de su derramamiento de sangre llevó en su humanidad nuestros pecados, y por eso tiene la autoridad y el poder para perdonar nuestros pecados. Hago énfasis en que no es solamente creer en eso, no es solamente saber acerca de eso. Cuando pecamos, cuando hacemos cosas malas y vamos a Cristo, tenemos que ir con un corazón contrito y humillado, en una confesión que no solamente viene del intelecto, una confesión que viene del corazón porque estamos arrepentidos. Y ya encontramos en el Nuevo Testamento que la liberación, el perdón del pecado se da a través de una cosa que se llama arrepentimiento. Lo he dicho 1 y 1000 veces y lo vuelvo a repetir. Una declaración teológica de lo que es el arrepentimiento es sentir dolor. Escúchame bien, dolor de haber ofendido a Dios, de haber ofendido a mi Padre, a mi Salvador. Y decidir, es una decisión, decidir no volver a hacerlo jamás. Eso es arrepentimiento. Y concluye este versículo 2 diciendo, y en cuyo espíritu no hay engaño. Es más profundo el asunto. Es en lo más intenso del ser humano, y en cuyo espíritu no hay engaño. Voy al versículo 3 porque el versículo 3 es un versículo que se presta mucho para el estudio de la psiquis, de la psicología. Fíjense cómo cambia el asunto. ¿Van conmigo, verdad? ¿Están anotando? ¿Van conmigo? Los 2 primeros versículos está hablando del gozo y la alegría que da el hecho de haber sido liberado. Pero mira cómo cambia el tono cuando llegas al versículo 3. Mientras callé.
Mientras guardé silencio, se envejecieron mis huesos en mi gemir todo el día. El problema de la falta de confesión es algo que está deteriorando la salud física y emocional de mucha gente. Hace muchos años yo leí por allí a un escritor, a un famoso psiquiatra estadounidense, hablar acerca de la enfermedad más grave que afecta al ser humano. Antes de leer la siguiente línea, mi mente saltó para decir el cáncer. Pero lo que leí en las siguientes líneas era otra enfermedad, que es amargura. La amargura es la enfermedad más terrible. Es una muerte lenta a la que te va a llevar la amargura. Es una esclavitud de un dolor intenso en el alma, en el centro de nuestras emociones. Y la amargura está encubierta en el propio ser del individuo. Y mientras esté allí, va a haber un deterioro. No solamente emocional, sino que ese deterioro va a ir también afectando la parte física. La persona va a envejecer más rápidamente. Y esa presión, esa fuerza incontenible de la amargura va a atacar órganos sensibles. Entonces no solamente está enferma la mente, sino que se enferma el estómago, el corazón, los pulmones. De alguna forma todo ese dolor, toda esa rabia contenida va a salir por algún lugar. Así que callar no es la solución. Hay que confesar. ¿Por qué digo esto? Bueno, porque el contexto me dice que está hablando desde el pecado, caramba. ¿En qué se está callando? En no confesar, en no expresar lo que está allí en su corazón. Podemos orar y orar y orar, como dice aquí, pero si no hay la confesión específica y el cambio, no va a pasar nada. Estamos, en vez de orando, estamos rezando. ¿Saben que hay una diferencia entre orar y rezar? Estamos repitiendo algo. ¿Por qué? Porque el salmista está diciendo, en mi gemir todo el día. Hay que renovar la oración. Amén. ¿Están conmigo aquí esta mañana? La renovación de la oración tiene que ver con la confesión. La confesión y la decisión de mejorar esa condición para ser verdaderamente libre. Se envejecieron mis huesos. Mira, es interesante esto. Es que cuánto me encanta ir exponiendo la Biblia. ¿Saben lo que dice el versículo 34? No está cambiando de tema. Sigue para darle más fuerza a lo que dice en el versículo 3. Las consecuencias de callar, de guardar silencio. Mientras callé se envejecieron mis huesos. Pero luego el versículo 4 dice, porque de día y de noche se agravó sobre mí tu mano. Y mira la metáfora bonita. Una metáfora es una especie de ilustración. Es tratar de explicar algo con algo más conocido. Se volvió mi verdor en sequedades de verano. ¿Qué más? Voy a hacerles una pregunta a la congregación hoy. ¿Qué les gusta más, el invierno o el verano? Vamos a ver, ¿a cuántos les gusta más el invierno? Levanten la mano. ¿Y a cuántos les gusta más? Baja, gracias. ¿Y a cuántos más les gusta el verano? Hay unos niní por ahí, muchos niní aquí esta mañana. ¿Sabes lo que me gusta del invierno? ¿Sabes lo que me gusta del invierno? El verdor. No, el frío no, chico. ¿Sabes lo que más me gusta? El verdor. ¿Ah? ¡Qué belleza!
Los que somos del llano, ¿dónde están los llaneros aquí? Ay, no, pues, eso, vaya la Pascua, Dios me la bendiga. La gente buena viene de allá. Bueno, fíjense, cuando uno ha salido del llano, pues, y va en invierno, eso es una belleza. Todo verde, tú ves las garcitas, los pajaritos, todos están felices. Hay agua en abundancia. La percepción de ese ambiente es verdaderamente hermoso. Pero no vaya en verano, ¿sabe? Se lo come la plaga. Ahí viene la plaga. Se lo va a comer la plaga. El ambiente verdaderamente es deprimente, porque todo está seco. Bueno, eso es lo que está usando aquí el salmista para ilustrar un poco la condición de una persona, de un individuo que no está confesando, que no está buscando liberación. Su vida es una vida seca. Y si el verdor genera una visión agradable, pues la de una persona que no confiesa, de una persona amargada, va a ser totalmente seca. ¿Sabes lo que pasa con los sequedales también? Que entonces la vida, la fauna, va a tener problemas. No hay alimentos, no hay agua, entonces tienen que emigrar a buscar. Y así anda la gente que está en esa condición. Busca aquí, busca allá para tratar de sanar todo eso, pero eso no se va a sanar con cambios de lugares. Eso se va a sanar solamente, es como lo expresa en la primera parte del Salmo: buscar a Dios. Sentir que Jehová el Señor, como lo dice en este pasaje, no lo está culpando de iniquidad, porque ha habido un proceso de acercamiento y de sanidad espiritual que se llama perdón. Mira cómo cambia. Me gusta esto. Mira la diferencia. Vete al versículo. Estoy buscando. El versículo 3. ¿Qué dice al comienzo? Mientras callé. Pero ¿cómo dice el versículo 5? Mi pecado. Mira el cambio. ¿No les parece eso interesante? Ahora, si tú sigues leyendo y estudiando esa palabra, te vas a dar cuenta de las consecuencias de callar. ¿Cuál es la consecuencia de callar? Sequedad. No hay vida. Pero ¿qué pasa cuando declaras? Mi pecado te declaré y no encubrí mi iniquidad. ¿Sabes una de las cosas que ayuda a encubrir la iniquidad? ¿Sabes cuál es? Se llama autojustificación. No, yo lo hice por aquello, y le estás buscando la vuelta al asunto cuando realmente lo que estás es echándote más tierra. No, ¿por qué encubrirle a Dios las cosas si Dios lo sabe todo? Todo lo interior de tu alma la sabe Él. Él conoce toda tu intimidad. No hay nada oculto delante de Dios. Dije, decisión. Les dije que pecar es una decisión. El no pecar es una decisión. Dije, decide aquí: confesaré mis transgresiones a Jehová. Aleluya, aleluya. ¿Qué pasa cuando confesamos nuestra transgresión al Señor? Y tú perdonaste la maldad de mi pecado. Así que la decisión hoy es confesar al Señor toda nuestra intimidad, todo lo que creamos que está oculto, traerlo totalmente al Señor. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque Él perdona la maldad de mi pecado. Cierro este mensaje de hoy con el versículo 6. Aleluya.
Versículo 6 dice, por tanto. ¿Qué nos expresa eso gramaticalmente? Por tanto. Eso te lleva directamente al contexto. Después de todo lo que nos dice los versículos 1 al 5. Entonces llega la persona a una conclusión. Por tanto. Por esto orará a ti, oración, a ti todo santo en el tiempo en que puedas ser hallado. ¿Y qué va a pasar entonces? Si buscamos al Señor, ciertamente en la inundación de muchas aguas no llegarán estas a Él. Oración. Todo lo anterior se maneja a través de ¿qué? Del diálogo, de la conversación, de la comunicación. Sabiendo que Dios está allí presente para escucharnos. Y Él va a estar allí siempre en toda nuestra vida física. Hoy Dios puede ser hallado. Hoy. Mañana no sabemos. ¿Por qué? Porque tú sabes, ahora que eres adulto, cuando naciste. Tienes una cédula, una partida de nacimiento. Pero no hay un papel que te diga cuándo vas a... Mientras pueda ser hallado. Mientras pueda ser hallado. Ayer escuchamos una noticia terrible. Vi una joven de 32 años, madre de 3 hijos. Su esposo la mató. 32 años. Ella no sabía que ese día iba a morir. Por eso tenemos una oportunidad mientras vivimos, mientras tenemos un estado de conciencia, mientras estamos en contacto con tiempo y espacio. Hay que orar. Y cuando eso ocurre, entonces vamos a contar con esta maravillosa promesa. Esto se convierte en una promesa. La inundación de muchas aguas no llegarán hasta Él. Padre, gracias te doy esta mañana. Gracias. Gracias por pasearnos por estos pasajes. Gracias por enseñarnos hoy la importancia de la devoción, de la confesión, el terrible mal del pecado. Pero también gracias por mostrarnos que tú estás allí presente. Estás cerca de todo individuo. Esta mañana, Señor, presento a esta congregación delante de ti, hombres y mujeres, personas que te sirven desde hace mucho, personas que han confesado tu nombre, te han declarado como Señor y Salvador. Este día, Señor, este día devocional, es un día de la entrega, del acercamiento. Es un día para el avivamiento de la relación entre estas personas y tú, Señor. Que esta palabra, que este mensaje de hoy realmente tenga un impacto en cada vida, para cambios, para una vida plena, completa,
sin males del alma, como la amargura, la depresión, la falta de confesión. Señor, tú me conoces. Tú me conoces. Y conoces a cada persona aquí hoy. Oro por sanidad del alma. Oro por sanidad. Oro por liberación. Pero también oro para que tu palabra hoy pueda encarnarse, pueda hacer vida en las vidas. Que esta palabra de hoy no sea un discurso, no sea retórica. Que este mensaje sea una respuesta a alguien, una respuesta a algún corazón. Espíritu Santo, trabaja ahora haciendo esta palabra, haciendo que esta palabra genere un gran proceso de redargüimiento para sanidad y liberación. Y que nosotros entonces podamos celebrar las dos palabras de los dos primeros versículos. Felicísimo, gozo, alegría, libertad. Gracias, Jesús. Gracias, Jesús. Gracias, Jesús. Este es un día bueno para la reconciliación. Es una mañana buena para tomar decisiones. Aquellas cosas que has estado viviendo y repitiendo. Hoy es el día para decir: no sigo en esto. Este es un día bueno para la liberación, porque tenemos un fundamento importante que es la palabra del Señor. Así que es bueno que vengas y renueves tu pacto con el Señor. Que te levantes como un valiente, como una valiente. Y vengas aquí. Y no estoy haciendo llamado a los amigos, estoy hablándole a la iglesia en este momento. Es un buen momento para refrescar tu alma, para levantar tu espíritu y estar en la presencia del Señor. Pónganse de pie, por favor. Gloria a Dios. Aleluya.